Hola a todos, mi nombre es David Alam, tengo 32 años, vivo en Bogotá, Colombia. Quiero compartir con ustedes mi experiencia de vida. A los 6 meses de nacido me encontraron una enfermedad en la sangre, uno en 40 millones. Esta enfermedad se llama agamaglobulinemia. Para que entiendan mejor, es una enfermedad que no te permite que tu cuerpo desarrolle defensas. Es decir, yo necesitaba periódicamente inyecciones mensuales o quincenales a veces de defensas humanas, globulinas humanas que supuestamente me elevaban el sistema inmunitario. Durante los primeros 21 años de mi vida estuve muy enfermo, muchas veces incapacitado, muchas veces en clínica, más de 8 operaciones, más de 20 neumonías, bronconeumonías, sinusitis, enfermedades todas de tipo respiratorio. Y siempre los médicos me decían que eso era producto de la enfermedad. Nunca realmente me dieron una explicación científica que yo pudiera creer de verdad de por qué me daban estas enfermedades. Después, a mis 22 años, empecé a aprender y empecé un camino del cual me siento bastante orgulloso. Entendí que cada enfermedad tiene un propósito divino en la vida y que dependiendo de la enfermedad que desarrollemos es una lección que tenemos que aprender. Les guste o no, esa es la realidad y se los puedo contar porque soy un caso vivo de las enfermedades. Mi última experiencia fue un cáncer de colon. Me diagnosticaron el 19 de diciembre con un cáncer de colon con metástasis en el hígado, lo que llaman los médicos un grado 4, es el cáncer más avanzado y si ustedes investigan la expectativa de vida que dan los médicos, es 3 meses, 6 meses, máximo un año. Los tratamientos convencionales te dicen que tienes que operarte, que tienes que hacerte quimioterapia, radioterapia. Y lo mismo, si ustedes realmente investigan y leen y creen, esta no es la única posibilidad. Hay más de 90 tratamientos naturales que no tienen efectos secundarios. Yo tuve una primera quimioterapia a principios de febrero del 2017. La quimioterapia me mandó a la cama 15 días aproximadamente, perdí 6 kilos, me broté la cara, hubo días que no podía dormir, perdí demasiado peso, no tenía ganas de comer. Siempre he sido muy fuerte frente a las enfermedades, toda la experiencia de mi vida me ha hecho muy fuerte, pero un cáncer es una palabra que crea mucha preocupación y que prácticamente es una sentencia. Una sentencia porque así lo ven los médicos. Pero en mi afán de descubrir la profundidad de los cánceres y las enfermedades, leí un par de libros que en otros videos les voy a compartir. Y ahí empecé a ver que realmente el cáncer sí tenía cura y que no era la cura una quimioterapia, una radioterapia, no. Eso es más cancerígeno. Eso te mata en vida, te acorta el tiempo de vida y realmente no es la única opción. Yo en mi ignorancia me hice una quimioterapia. La primera y única quimioterapia que me hice me mandó a la cama, lo que les digo, 15 días. Fue muy duro y empecé a leer, empecé a investigar y encontré otros tratamientos. Entre esos tratamientos voy a compartir con ustedes tratamientos de medicina natural, naturales de la tierra, que se ha utilizado por más de 500 millones de años. Gústele a quien le guste. Hay estudios, hay gente que ha querido patentar esto, pero no es tan fácil. Yo empecé con yagé, yagé, la bebida amazónica, hice temazcal, hice cambó, medicina de la rana, y en el aspecto físico conocí a dos personas, el Taita Gerardo Silva, que me mandó un tratamiento con comida natural, con unas matas especial para mi cáncer, y conocí el MMS y el MSM y la moringa. Empecé un tratamiento muy juicioso, muy disciplinado, pero más que esto, más que el tratamiento físico, hay que tener un cambio de mente. El cáncer te enseña, dependiendo del cáncer donde lo desarrolles, qué tienes que mejorar y qué tienes que hacer para curarte. Cuando hice mi primera toma de yagé, empecé a ver y a sentir cosas increíbles.
me abrió un despertar de conciencia. Yo he venido meditando, no tan juicioso, pero llevo meditando más o menos 11 años. Y lo que te hace el yagé es que te acelera ese proceso de meditación, te conecta con tu yo interior, que es el que realmente te dice qué es lo que está fallando en tu cuerpo, qué es lo que tienes que hacer. Particularmente en el cáncer descubrí, por lo que leí, por lo que viví, por lo que médicos naturales me dijeron, es que lo único que te cura el cáncer es el amor. El amor es el sentimiento más grande que tiene este planeta, pero el amor es el amor propio, es el amor por uno, no es el amor por los demás, por la pareja. Es un amor que tenemos que tener nosotros para así mismo poder dar. Recuerden que no podemos dar de lo que no tenemos. Empecé un proceso de cambio que igual ya he venido trabajando. Seguí muy juicioso con mis tratamientos y para sorpresa mía, hoy es 11 de mayo del 2017. Hace 20 días me hice mi primer examen de control y los exámenes salieron perfectos. Perfectos. Estaba curado el cáncer. Curado en cáncer grado 4. Sentencia de muerte. Y esto es realmente un trabajo profundo de corazón, increíble, que te lleva a desarrollar cosas que seguramente si no te hubiera dado cáncer no hubieras desarrollado. Pero recordemos que siempre cualquier enfermedad, independientemente de la que sea, tiene un aprendizaje. Todas. Todos tenemos un propósito divino en este mundo. Así que quiero compartir con ustedes esta experiencia, darles motivación porque el cáncer tiene cura y la cura está dentro, en el corazón. ¿Qué otras cosas te ayudan? Como lo que les digo, el yagé, el cambó. El cambó me elevó las defensas al 100%. El temazcal, conexión con la tierra. El MMS, lean. Solución mineral milagrosa, es increíble. Ha curado autismos, cáncer, sida, enfermedades terminales, artritis, artrosis. Investiguen. Realmente esto lo han querido patentar, pero no se ha podido porque desafortunadamente la salud es un negocio. La quimioterapia es un negocio que aproximadamente vale por persona entre 50.000 y 150.000 dólares por cada tratamiento. Mientras que yo les digo que el tratamiento que yo hice, que fue natural, que no tiene efectos secundarios, puede estar costando alrededor de, no sé, 500.000, 600.000 pesos. Asequible para mucha gente, gente que no tiene recursos, que no tiene posibilidad de pagar una prepagada para hacerse una quimioterapia, que no ven otra solución más que esto. Así que comparto con ustedes mi experiencia, espero que les sirva. Mi nombre es David Alam, me pueden escribir, mi email es alamdacu@gmail.com, alamdacu. Y en cualquier cosa que les pueda ayudar, con todo gusto. Un abrazo.